토슈 상아 상아 Entonces, la clase de hoy es dentro del budismo, del tema más elevado, que es mantra. Digo, el 멘도 sánscrito. 답답 No, yo fui yo que eché la por bajarle el volumen. Moví el botón que no era. 아 용어도 해 Ok, bueno. 오야 다 그런 게 진짜 디 남배흉네 딕션 나래다 상아 토슈 디제 Y entonces, dentro de los textos budistas, esta clase corresponde al vehículo Mahayana y dentro del vehículo Mahayana al Tantra. 어 디제 다 된대 진도 아멘 그러나 상아 라고 디양 베디 자라 휴지 자라 세 Ujú. Y esta palabra, Tantra, hoy en día resulta muy popular. 아니 산제 좀 된다게 갑자기 송운도 미 가시 레탑과 예시 유와 된대면 용라가 송한테 유사 말이고 Ujú. Y en el contexto de cuando el Buda estaba enseñando, entonces enseñaba a distintos grupos. Esta de Tantra no era para todo mundo, sino para grupos muy selectos de practicantes con fe y una buena práctica. 따디가르센도 미치께와 나와 쇼와 차잔데 딱 그런 상하게 클래스를 현바직 삼로당 현바직 삼로당 따디 탑람 빼고 Ujú. 하고도 쇼와 나와 깨와 강가에는 삼모 현바직 땅에 상하게 냠는 시 따디 잘 기두 Ah, 임미강게 말와 ok, porque también 무슨 남제라 베들바 ujú, dependiendo de la manera. Ah, ok, ya entendí la idea completa. Es porque tiene una manera distinta de entender sobre el nacimiento, la enfermedad, la muerte, y entonces, dependiendo de la forma de pensar al respecto de esto, se hacen distintos grupos para quienes se dirige de manera distinta la práctica de Tantra. 따다는 맨다고 시로는 매는 강해로 봐 담행건 경암다 치우라 따디 존존이 고난 게 삼모 힘바지 땅에 따상아 냠는지야 하바토비야 따디가는 배 할래야지 소조로 따디 아 미강게 좀 말아 기래 Entonces, por ejemplo, tenemos que para unas personas, cuando hay una muerte, entonces es, oh, todo un drama y algo muy agobiante, y así. Mientras que para otros dicen, ah, esta es una oportunidad perfecta para poder alcanzar la liberación, ¿no? Entonces, vemos que hay distintas maneras de pensar sobre la muerte y, por lo tanto, para unos, o sea, unos son más aptos para la práctica del tantra. 어때지 따디 연구요다 가지 락바도만 따배 가부용이야 근데 요래 땅 가지 미현다가 차통나 빼자기를 봐 땅가 빼 미현다 차통졌어 땅 가지서도 락바지 해나 빼 가부용고 De 삼모 la carrera, la 락바도나 A de Shanang Sabore. 말에 Ok. 다 막나래 빠우리 찍랍들 Ah, 라고 oh, 하나 ok. 빠우니 Por ejemplo, 가부지라 다 삼로를 봐에 라고 삐지 봐라 Donjuk Draborewa. Ok, 그래 y por ejemplo, en la guerra hay quienes están, o sea, hay individuos que están dispuestos a todo, a dejar el cuerpo, incluso aunque les corten las manos, no importa porque ellos lo van a dar todo. Mientras que hay otros que oh, le tienen miedo y mejor se esconden y así. Entonces, vemos que hay distintas disposiciones mentales. 아 된듯이 아 된대지기 농전에 따상하게 도지 심바세디 알레 도지 심바 코랑렌 되게지 따고로 봐 Entonces, bueno, vemos que dentro del Tantra tenemos a Vajrasattva y ahora vamos a explicar a Vajrasattva. Ane Geshe-la, tiene que si
PowerPoint Geek Cooper. Tanda yo ve. Cállese 아, adelante. 네, 그밤에 내 애티 책도 Bueno, 그냥 pues ni 동으로 modo. 와. 네. Ngone chun. Selporan koramendu. 야, 컴퓨터 Ah, La cámara. sí, en serio, hasta. ¿Quieres acercarlo a esta cámara? Ujú. Pero el maestro necesita. Sí. 다 넣어보고, yo no puedo. 다, mi tarea. Yo la No, acerco, Geshe-la. No, 야, pero Ahí tengo yo que. la acerco. 야, 다 Ajá. mi tarea. yo 같이, 야, Ah, ya. 이, No, fíjense que a lo mejor lo logramos solamente con la. más seca. Dori, más seca, no puedo. Ahí está. Muy bien, con eso está bien. Sí. Ah, Sí, ya. fíjense, señoras y señores, que esta imagen es 아, 답변도. Astario, que es poquito. ligeramente distinto a como viene en la sadhana, pero de eso más adelante. No sube más. Ok, Dene Dorje Senpa. 나이는 mucho. Ahí está bien. Ya está todo esto más, no, mi cara no ve. Bueno, pues se hace lo que se puede. Poquito. Mejor de lo que estaban antes. Ah, ya, ok. lazo. Ok. Ujú, Ok, está de la cantidad de llores, ¿no? ujú. Quiere carbore. Entonces, ¿cómo es esto? Tiene el rostro de color blanco. carolango, ok. Está de la yom de Ah, está la. yom de quiere carbore de chude, hieni pechi ñamdore, cheque hiendere, cheque sujate, ¿no? Ujú. Entonces, vemos que sí está la consorte madre, que también es de color blanco y están abrazados. Entonces, podemos encontrar esto de dos maneras, con Barrasadva solo y Barrasadva con consorte y en unión, como la tenemos. Dice, esa foto muy pequeña, perdone. acuerdo yo me está ya que chala cari llore, ¿no? Dere, chaya bate, dorje che, Ujú. de june, yongi de ore, ta di mi foto no, es campana, adoris. Bueno, muy bien. Y perdón que aquí la imagen es pequeña, pero No, ver, tiene mi Solo la imagen. en la mano derecha, Abra su Barrasadva cámara. tiene a ver, esto se los enseño yo más bien. Ok, tiene jikse, doje di ta yongi di kuchap tiene su ñade leche. ene yamati triburi o tendeje yo. En la mano derecha está sosteniendo un dorje y en la mano izquierda está sosteniendo una campana. O deje. Ta yam ki cha tendeje du yonde cha yebala kabale ta ta de Entonces, o de kandele yage che chile yore. yongi che chigla tigugre. ujú, O tacos con la yo tacos. o tendeje. Se Y de la madre en la mano derecha está sosteniendo una capala, o sea, como una, que es un cráneo lleno de néctar, y en la mano izquierda está sosteniendo un cuchillo con la, ¿qué? Pues el filo curvo, o con la, ¿cómo se llama esto? Bueno, eso curvo. Filo. 필로를 내도 여기다가 어디래 제들 저기요 옛날 양대디 자그라산바타 카르바 헤르가게 단다 보래 다 셴바 제글라 도제 투브니 초간데 도제 투브리다 요마 도제 투브 야바 도제 투브 마스코 몬도리 요마 Ine de yum, yum dorje mare topadan. 마마마 초가 페제는 텍스트 데르다 Bueno. Y podemos ver que entonces en este sentido de qué elementos lleva en las primeras manos es similar a Chakra Sambara, ¿no? A Heruka, que también tiene barra campana
Pero, ok, podemos verlo de esta manera más compleja, con diferentes implementos del padre y la madre, pero también si le seguimos simplemente como dice el texto, el ritual, podemos visualizarlo a ambos, padre y madre, simplemente con barra y campana. Está bien también. 다 홀스 때는 이 창사 잡들에서 편자시도 와스. 이제 어따 대가라래 ¿Cabe? 마데르모니 파리시도록 어따 디 편자시도 와. Es lo que dijo, es parecido al matrimonio, pero 따디 고 리리리 마데르모니 제네 따 papada amañam도 되네 sí, 부부끼리 es parecido a una pareja en unión sexual. Eso es lo que quiero decir. 얘나 아마 현바직래 용 빠바 현바직 말에 간주 락바당 용니디 직발에 야기 소부 차게 잡으지 Y 빠바 esto 아마 직발에 es muy importante. No es como que el padre, o sea, digo padre y madre porque se llaman consorte padre y consorte madre. Entonces, no es que el consorte padre y la consorte madre sean como dos entidades distintas. No. El consorte y padre y consorte madre en unión, ambos son la misma entidad y somos nosotros. 대양 또니도 그로 찌기찌기 요래 당아서 냠내시 Porque es como se muestra, o sea, es una encarnación, por así decirlo, de la mente que realiza, que comprende directamente la vacuidad. 아, 대수 해브레스나 배자디 다시주 데르바 in 이타날 Ajá, 따디 오 고야사메 듀리 디나라 도지슨 바 해옹레 산제 좀 된대게 ¿Y dónde dice eso? Porque recordemos, tenemos que consultar nuestras fuentes. Viene esto de la explicación pueden ponerlo en pantalla grandota, no ver la interfase, pero bueno, sí se puede. En la explicación del Abhidhana Tantra, que está dentro del Tantra de Uyasamaya, entonces hay una sección donde explica a la figura de Vajrasattva y pues es lo que nos está diciendo. 와 대체 나 가게 해버잖아 현재 아 대체 사원도 유드네체 Ujú. Bueno, otra vez, esto viene dentro del Tantra de Uyasamaya. 딱 되네 간대 해버려서나 산제 좀 된데 그런 도지슨 바체네 된데 대체 야옹의 마도디 산제 좀 된데 미라체 넘버 된다 그 대체 야기요 뭐 따디 기루가 빼 똑똑하고 구구 서바 야보시 구구 Ujú. Y también no hay que entender que esta figura es algo distinto de Buda Shakyamuni. Por cierto, ¿está ladrando un perro por allá o es alguien que tiene el micrófono prendido? Sí, pero en la calle. Tenemos un perro. Porque está súper fuerte. Bueno, entonces no es como alguien distinto a Buda, sino que Buda aparece en el aspecto de Vajrasattva. Eso también es importante. Entonces, no pensamos que, ay, por aquí está el Buda y Vajrasattva está por otro lado. No, es una forma en que aparece otra vez ante sus discípulos. 쪼게 냠내하고 제베나 딱히 디바 빼서 먹고 싸요나 따디 다야 다기 빼야 보여레 시르와 Y también al practicar correctamente este ritual, va a purificar incluso las negatividades más pesadas. 따라서 디바디 체쇼 거래 체쇼디 까진 체 빠바 아마세는 따 디바 체쇼 지고래 부디스는 ¿Y cuáles serían las máximas negatividades que podríamos tener? Pues matar a quienes han sido los más bondadosos con nosotros, que es nuestro padre y nuestra madre. 와드네 지대나 따 연대 샤초디 쭈바 똑바토휴 자좀바 세나 따 디바 체쇼 지고 Ujú. Y también matar, por ejemplo, a un destructor del enemigo.
다 직디베랑 하자 세야 개말 산제 좀 된데 샤샤 두발에 답베디 비게 랑가 두네 세야 고데랑 도휴 차 동제베나 답디 디바 체규 지고라 산제 자체 보이지 다 디베 체 되서와 Ujú. Y también sería hacerle daño al Buda, por ejemplo, si fuera caminando por el camino y le aventáramos una piedra con la intención de matarlo, incluso solo lastimarlo se consideraría como una gran falta. 아 현다가 다 지게 오 티네 다 지게 곰바 tumbu니 땅야 땅 다 대송가도 주조 나는 빼먹고 지고 다 근데 디바 빼cham부 지고 어 대소 디바 참 지고 Y también crear una escisión en la sanga, ¿no? Que eso puede darse dentro de los centros de Dharma. 어 근데 디바 체유 다 대양 다게다 Ujú. Pero aquí lo que dice, esas las puedes purificar. 와, 다 되네. 주름 냠야. keleng 망고 제제제 되는 냠야. 어디도 다 그랬어. Ujú. Así como todas estas degeneraciones, pero eso no quiere decir perversiones y cosas así, sino simplemente quiere decir no haber mantenido perfectamente un voto. Estas degeneraciones morales, también todas esas se les puede parar. 아니, 디면서베 저도 도모 ngо도 다 지수메라이나 당고 보와레 메레제 난갈 펜도야다 다 준준다 만다 요야. 어따지 오네기 따때 단다 미기냐 저블레나 강면 되게다 중중 쉬우시에나 땅 년송 동에래 타야. 어따 딘데시에네. 산지 포바토버 딘데 용그레스. 저도 도모 ngо도 Y se podrán alcanzar tanto los logros comunes como los supremos, que es lo mismo que hizo, que es lo que logró, por ejemplo, Milarepa, nada más que Milarepa pasó de ser un tibetano común, bueno, ni tan común ni corriente, pero un tibetano que después tuvo que hacer muchísimas cosas, esforzarse muchísimo en muchas actividades para llegar a los logros comunes y supremos, pero por medio de esta práctica podríamos alcanzar los mismos. 어따디 산제 좀 되는데 협이 기자체. 네 E- 협이. Esto es algo que ha explicado el propio Buda Bhagavan, 땡땡 빅바 다야다 연구 있어. que se van a purificar las negatividades. 오, 다 빅바다 된대지래. 다 빅바 다운도 애는 아주 초가 돼 고직 삼노당 그래서 초가 기자시. 초가서는 빼셔야 돼. 다 딩아주 개점 붙이기요. Ujú. Y es por eso que es importante que consideremos bien el ritual, que en este caso ritual quiere decir es el camino que nos marca un texto. 오케이. 다 다야라. 안에 산제 도시선바도 간대줘래. 빼셔지거나 내용으로. Y ahora, vaya, ¿cómo es que Vajrasattva nos va a ayudar a purificar según el texto? 빠디에 빼잖아 유부터 개점부 찍고야 가르서는 산재 좀 되는 공부도는 논이동 죽자 마신스 납잘 하저리 이게 기록서 딱 간가 페이사르 되네 히에베 논이동 앞에 공 히에베 딱다 에나 메나세 디다 부백이 능네 나나 개첨부 제단계 빼자되게 산재 좀 되는 송도 개첨부 찍이요. Ujú. Y ahora, a la hora de tener en cuenta este ritual y este texto, es también muy importante ver de dónde viene, ¿no? Y si decimos que el Buda enseñó, bueno, más bien pasó al paranirvana hace 2500 o 600 años y después todos sus discípulos pues también ya fallecieron. Es muy importante ver qué han dejado al respecto, qué explicaciones nos dejan al respecto para, con base en ellas, decir, sí, esta práctica es muy importante. 네 상한 냠는 친구는 원에게 땅가랑 냠냠을 제랑 냠냠 쉐규딩 니 볼라르 코랑 페마 삼바와 주 땅그리 냠는 히부치그리. Ujú. Que esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta y hablo aquí
por experiencia propia cuando estaba en Tibet, por ejemplo. Allí hay muchísimos practicantes de Padmasambhava. Es muy popular, es una figura muy popular. Wata dene cheta, gongma ching ni ye de tu kura riga la tabu na samde yor, samde ya kabu yor, dene de tu gongma ching kura yongsa de pa mo, idam doje pa mo re kura, chu tangir ba. Ujú. Dene pakpa chi yong chik yon tanga tabe de nyeti ya cha tanga tabe nyeti ya cha sa pakpa di ta kari no, tiring kari yong. 이 제대가 산이 되가라 예미 블루스 제레케스 강가 멘다 키스 제라베 고고 당기스 이나 포그 루루 젤렌 잡사 이나 고조 강 블루스 강 할레 데 블루스 만도 히보 히에사 당고 제 히야면도스 당원에 도틀레 독사 어떻게 해 Uf, bueno. Y, por ejemplo, siguiendo con esta idea de la práctica de Padmasambhava, resulta que había dos sujetos que se habían hecho la fama de grandes meditadores, ¿no? Que meditaban por allá en el monte, en unas cuevas, y que ahí estaban meses, que pues eran muy importantes, ¿no? Y entonces, un día bajaron a la aldea diciendo que iban al día siguiente a hacer una práctica de Suyidam, que es Vajravaraji, que, o sea, que es una Dakini, ¿no? Y que Vajravaraji pues tiene una piel, creo que es una piel de tigre, ¿no? Y que entonces la gente llevara sus cosas porque se iban a ofrecer en un trono que iban a hacer con esta piel y entonces que las pasara a recoger el día siguiente. Entonces todo, bueno, muchos fueron a dejar ahí sus cosas muy emocionados pensando que hay estos grandes yogis y sorpresa, al día siguiente se habían desaparecido, se llevaron todas las cosas que llevó la gente y a la fuga, desaparecidos. Y la policía buscándolos por todas partes, jamás los encontraron, pero que era un caso que ya había pasado anteriormente, o sea, sí sabían quiénes eran, pero pues pasa eso, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que todo el mundo se la creyó con estos señores y pues no, no eran ciertos. ngoma je dum je shes mexico le re Mm, wata la ra konzo nene je konzo ama ching na ani chuzo na buda merizena muja she molom tyap chik she tu ama di yapo pe tha do ta konzo be yam sabu chung zo ujú. ¿Ane? o de che ama di ama shem pa ching na Ya, ten ya, ya, konzo kang molom tyap chik she tu Ane de manda Yela, shibu chung zo wata la ra ya, ya, Ane de Yela, care. te ama di tha zo sa chuzo songmi ama ching na o de Ajá, bueno, y me está dejando a la mitad, pero ni modo. Y en Guadalajara había una señora que se enfermó, le hicieron muchas pullas de medicina, muchas oraciones y se curó. Puse limba mañana. Hoy parecito muria, mamá. En puja, mañana limba. Otra tere. O tiene que ir tan di nanzo o cuando tiene trago nanzo tiene que nada de nasani puja chen trago santi mi gange yo ya chala chen marwa. Ok, el punto que quiero hacer con esto es que, bueno, ahí fue como un milagro, ¿no? De que un día ya se estaba como muriendo y luego se recuperó, ¿no? O sea, eso pasa, pero tampoco quiere decir que necesariamente nos vaya a pasar a nosotros con esta Oh, práctica. 얘는 심바베 기부도 땅아 계산 좀 데려와 당부도 방아 빼 망고르와 반자사도 서마요 빼디 망고 바깔래 주지도 바테 줄로세테 심바 기부 얘네 아마 나기 요래 아마래 삼탕기 땅기 야미 망볼로 삼탕 오 다야 고치서 나랑 가고 줘 Ujú. ¿De quieren guiama? 어, 다마 탄다 아우제 Ok, vea. Y 아빙게 부자신 차브레 લગીમેતા તીયા કે છે 정부 지금 bueno, 니들 bueno, 부자신 마마 렌도 때마르 띵아 하고 마서 ya, 니 ya, ya. 알아서 빠지고 좀 Y por ejemplo, yo mismo que acabo de terminar ahora un pequeño retiro de acercamiento, es decir, que estaba pues recitando todo el día el mantra de Vajrasattva, que es muy largo, pero
Honestamente me dio mucho gusto y me siento muy bien, porque sí, pues era bien cansado recitar el mantra, que además es muy largo, pero después de estas recitaciones también tenía periodos de reposo donde dejaba estar mi mente bien y al final me dio mucho gusto haber terminado este retiro, ¿no? Porque también en medio de esas sesiones de reposo, luego pensaba en mi mamá y que se recuperara y le dedicaba el mérito. Y sí, hasta le ha ayudado. Entonces, honestamente, también me siento muy contento de hacer esta práctica. Sí, 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 mañana mi hábitat es Banzasa, estanga, calma, lento, poco tranquila. Afuera, humedad, muchos pájaros, mañana calma, música aparece. Tienen yo un Banzasa. Tranquila. Oh, muy bonita. Ok, ta tene nga chen go di wo de to wa ning bo jen se de ta sawan do be historia re ta gyu se de lu gyu ri de wa ha de de jore sanje jom de he wa o di gyu de Ane de Sanwadupat Nan Lola Yoruba. o gyu sawan do be ta historia. Muy bien. Y ahora aquí tenemos otra cosa que dice el ornamento de la esencia, que es otra sección dentro del Tantra de Guyasamaya, pero que en esta sección se habla de cómo se originó este Tantra. Entonces, aquí dice, O de la kanda song wa re sana sanje gunji kuchi bo ta sanje tham de ge so bu je re chi bo chirang re entonces dice, en un solo cuerpo residen todos los Budas. Entonces, todos los Budas se concentran en un solo cuerpo. todo un buda es cupo a jijuru me cupo andere res. Entonces, ¿qué? ¿Todos los Budas son un solo cuerpo? Por ejemplo, el solo cuerpo de la venerable Tara. Sí, puede ser. Ana, sí, ana tare cupo o te mare res. Famo, primero bata, tara. Pero si Tara es una deidad femenina, Ese hombre, panza saba, tara mujer. Ana es cupo igual. esto ya está muy trascendido lo de género. Ok, está de más chiste. Está de carrera, ¿no? No. Dime la cosa. Está de ganso, está ganso lo que no te dice. Ana gum ya tongba ni gum sanga nyamlen she leon du toni to lo chugo. Tarwa. Toni to lo tiene porque ah kutete te kiungurwa. Baba Ujú, ma toni to lo me shemba yo mata. ujú, ujú. Y bueno, lo que realmente quiero decir aquí es que utilizando esta oportunidad para practicar, para meditar en la vacuidad, pero en el contexto del Tantra, entonces ese es el punto principal del Tantra, la meditación sobre la vacuidad y ponemos la vacuidad dentro de esto, de todos los Budas que residen dentro porque esto no es, la vacuidad y los Budas no son entidades diferentes, igual que nuestro padre, nuestra madre, no son distintos a la vacuidad. Entonces, dentro de la vacuidad residen absolutamente todos los fenómenos. Es lo que quiere decir, en un solo cuerpo residen todos los Budas. Ti meditación tiene ana sanje kupuge ten ge zo de ta ten sa do de doje sembre yune ten ganga ten do sanje kunji kuchi bus ta ten. Y entonces la representación de esto es Vajrasattva. Por lo tanto, podemos decir que en Vajrasattva residen todos los Budas, pero solamente es una representación de lo que acabamos de decir. Ta pen de ko de bo na computer na le ka pe mango yor ba ta yige. Ta je dong ba yige par sha sa di din dung gi higo de ro ta higo de na hin jire. Tene cha sang sha rong ra. Ujú, que es similar a lo que hace una computadora, que en una computadora uno puede realizar muchísimas tareas distintas, que lo podemos pensar como en código, que se reúnen muchos códigos, pero aparecen
todos unificados como una sola cosa. O dije son a que sanje kan jisu me subuare yamenta que subure lamna tin tik marwa te mare charsa te No es que pensemos, esta parte es el cuerpo de Buda Shakyamuni, esta parte es de Tara, sino no, simplemente es una representación donde residen los Budas. okay a Representación. di shaje chejo de gare wara sana pe ma che karbo che di ding la ya ane dawaye ula chobas ne del jores Y lo más importante es lo siguiente, que en el centro de una luna sobre un loto blanco. Entonces visualizamos que hay un loto blanco y sobre este loto está en su centro está una luna sobre el que residen todos los Budas en un solo cuerpo. bajo bema arba luna ta luna Abajo de na está yiro el loto y encima está la luna y encima está Vajrasattva. 어떤데 탑신이 가는 데인데 지금 요새 저래미고 나와 땡땡게 말어 나와 점을 나긴 지로 타고 땡땡게 말이 되네 답이 나왜 거야디 에 만체디 에다 타게 차게 Esa- 타게 차 Dave. 탑 대화 첨부 이 가네네 샤롱으로 봐 어디 Ok. Tatagaran, de Bachempore. Ok, bueno. Y lo que está representando aquí es la unión de el método y la sabiduría. Entonces, otra vez, es una mera representación porque en la vida real sabemos que la luna no puede ser un asiento. La luna es un satélite, ¿no? No puede, uno no se va y se sienta en la luna. Pero bueno, aquí lo que está representando en la iconografía budista es el método, es decir, el gran gozo. 따디 민라 가르에서는 도저선 바레스 ¿Y cómo se le llama? Es Vajrasattva. Ngone, gonda geshe-la. Dewa, dewa chenpo rebe. Di nyingma ma rebe. 말에 나와래 로하 잡고 말와 잡고는 이 말이 시와래 Ah, ok. Entonces lo que le pregunté es si, si realmente era el gran gozo y no era la sabiduría. Y me dice, no. En las deidades coléricas pasa esto, que hay sol y luna, pero aquí estamos con una deidad pacífica. Entonces seguimos. 딱 nombre 가르에서는 es name 도제서는 데리 민 디가래 Bueno, his name is Vajrasattva. 오 맞아 사바레 디 반자 사바체 티베타노 마스 반자 사바 Mensasato. 산스리 반자 사바 반자 사바 Ujú. Bueno, y en tibetano es Mensasato, como que se cierra más la boca, y en sánscrito es Vajrasattva. 예 산스리는 니 용고 반자 반자 Que hay dos pronunciaciones de sánscrito. 따에서 반히 cambiare 되네 딱 간대저래 español como llama bara 오 다디 테스 디기가 말했어 산스리 야나 반자 Ok, aquí quiero 산스리 잉글리시 가르래 Vajrasattva. 산스리 잉글리시 딱다 돼요 Ok, bueno. Aquí, ahora no me voy a meter en conflictos ni voy a debatir lo que está diciendo. Yo les estoy pasando la parte como académica, ¿ok? Entonces, él tiene su forma de entender el sánscrito. Por lo tanto, lo que vi que me pareció un consejo fantástico es, lo que está escrito va a ser la forma académica. Ustedes, en la comodidad de sus hogares, pueden anotar si quieren la forma en que él lo pronuncia y ustedes deciden qué pronunciación van a usar, ¿ok? Okay. 다 español 가르래 Vajrasattva. 반자 반자 Vajra. 오 데레 딱 가서는 지르바 잉글리시는 산스리네 잉글리시 딱 퍼펙트 지르바 다디 español 호다르바 tiene di trandang di cambiare ta nombre no cambia y si lo saconje en tibet español parece ta di ngazo laptop chene yakure
그봐 인지 나신 라비는 인지 때 딱다 되어라 자주 민 저자야 뭐 민저자는 고모라 어때 Muy bien. Entonces, no le cambien, o sea, pronúncienlo como se lee en inglés. 오케이 다 되네 반자에나 반자에나 다 가리 얘나 디 똑도 어디 가려고 그래서나 돈이도 별로 돼. 아 너무 카드 장긴 게로 야큐 싸워대 돈이도 별로래. Ujú. Bueno, lo importante de aquí es, más allá de cómo pronuncian el nombre, es que es el ser que ha realizado, cuya mente ha realizado la vacuidad. Eso es lo que quiere decir. La palabra de sattva es la mente, que es un dorje. ¿Qué quiere decir esto? Es la mente que ha realizado la vacuidad. 다 돈이도 별로대 쑥 가기 좋았다야 매도 아식도 매번 좋아 매봐. 어째서는 들리고. Y como una vez que se alcanza este estado de realización de la vacuidad, eso es inmutable, por lo tanto se llama inmutable, indestructible. Por eso es como un dorje. 걔라고 돈이도 별로대 생gen게 돈 왔다. 생기 빠우스라고 현변에네 here cabo dende che so che number den ora ba ta ko toni to lo de sim je Ah, ko so ke na da ene simba xian le onda pento ching ke pau yin za simba sing ke pau y ahora, la palabra de sattva es una vez que, más bien, la mente que realiza la vacuidad en favor de los seres aparece como un héroe sattva. Por lo tanto, aparece con este aspecto de un individuo con complexión blanca, con un rostro, dos brazos. Lo hace justamente para poder contactar con los seres sintientes. o Eso es lo que... da leg making se ta te spen kan kar ti leg ba making se ta khalo De Yakpota. o ya bo ta ne ta koran ke songa ningbo ngone de la yigi jaore yigi jaba de ene angbo ya bo ta yigi jaba de chogale khande jona de na hi tondas Ujú. 다 Entonces, 부자시당들. por eso dice, observa correctamente a Vajrasattva. Entonces quiere decir esto no solamente con los ojos, sino todo lo que estamos entendiendo, pero también observa correctamente el modo de proceder de ritual respecto a lo siguiente que va a ser la recitación de las 100 sílabas. 와, 초가신 시도 초가데 체 착자 라자 다 강가 야고지 거레스. Ujú. Entonces, lo que quiere decir aquí es, también debes hacer los mudras y todo lo que te marque el ritual. 와타 깜바나 도제나 초가체운도 다 데베디 무디시 글록바 글록바이나 데레 야나 유도 야나 주메 kunini게 시작 제고레 데메게 숨바적 요말 글록바이 Ujú. Aquí, respecto a la práctica tántrica, dentro de la escuela Gelugpa, a la que pertenecería este centro, por ejemplo, se guían por la manera en cómo se hacen los rituales bueno, en la universidad tántrica, que tiene dos, no planteles, como dos partes, que es Gyume y Gyutu. Estos dos son donde se hace. Como lo hacen en otros lados, no nos interesa, sino ellos son los que nos como dictan la manera de hacer el ritual. 어데 따딜라 초가디 니마르레라 도지선바야고 삼로타 테나가데 니마르레 니슈 짜직 교나스 Ujú. Y luego se dice que a recitarlo 21 veces cada día, entonces cada día observamos correctamente a Rasadva, recitamos correctamente las 100 sílabas según el ritual. Ujú. 아니 저랑게 딕바다 카르나 야 피기마레스 페르기마레스 Ujú. Y lo que se dice es que estas negatividades
no se incrementaran. Dime yo tengo ahí caresana, pajuk se vayana, dirán digba jigresani, digba ni quiero, corán, no, ni son his ya pendo, ¿verdad? Adi, catch, ¿verdad? Maybe. Ujú. Que es, por ejemplo, si uno mata una vaca hoy, entonces hoy tienes una negatividad al respecto. Uno. Pero al día siguiente tienes 2 y después tienes 3 y así va aumentando. Y mo ben banco, ta, ben en allí que te se me yo, marta de giga becha mo pedo, ¿verdad? Nangyo. Que ese sería muy buen banco porque hoy le metes un peso y te esperas un rato y ya tienes después mucho dinero, pero este es nuestro banco interno. Wata di, yang nanzo digba jigo marta, gewa che tongba ni gum mele pendo che bina, di sunum de sa ni pe, na ni pe no gore, terin che yo na, sa ni ni, o di yagor wa. Pero esto no solamente funciona para las negatividades, sino también para la virtud. Si hoy hacemos algo de beneficio para los demás, hoy acumulamos una virtud que al día siguiente serán 2, 3 y así también incrementa. Ta de mebe so mana, ni mare ni chi za chik yo be na, dine ko pe ya me cha res. Entonces, si lo practicamos todos los días al menos 21 veces, llegará un momento donde nos habremos deshecho de todas y por lo menos lo que podemos estar seguros es que no van a incrementar. Oh, chuba cho nam che, sta de na, nyam nyo yu be, di ga lo ngone, di ko pa ya la nyam nyo yu be, min, kange te xie du da, sa nye chom de de, nga zo len je bi. Di Y che che ning je bo duwa. aquí nos saltamos a la mitad porque en tibetano está al revés. Entonces, la segunda parte dice, bueno, dice, practica el retiro de acuerdo con las instrucciones de los Siddhas supremos. Entonces, quiere decir que también lo hacemos siguiendo lo que han dicho practicantes que nos explican a partir de su explicación, digo, de su propia experiencia. Wa de che, ane jera meditation ma che be, tu zo la kiranga tak je shi das, chun zam nam tu je ba char. Ngone di Ujú. pa ta yi do ga, ya pi nyung ru bu za ra ma tak je shi, si ben ning je bo song do wa. Ajá, y que no solamente es estas instrucciones así nomás, sino estas instrucciones específicamente para la práctica de un retiro. Inde yong re, nyam nyo be menang ge xie do kiranga tun zam tak je shi. Gum ja Es ge decir, tene tak je shi das. es decir, siguiendo las instrucciones de quienes tienen experiencia al respecto, las analizamos y a partir de eso es que podemos practicar un retiro. Ote, ta tun zam gar sa na melam tak je shi re, su bu kham tak je shi re. Melam tak je shi kar sa na, melam 공반 제바 메도 망고 야제 땅아 군다 된데 제바 어떻게 기타 멜면 야고 땅나 이것도 따르지 Ujú. Dene milam kablarwa. 어 멜람 땅야 디가 수부 캄라 따쇼라 캄 되부잖아 이거 다르라 Entonces, se podría hacer un retiro en los sueños, es decir, ah, soñar con lotos y con las figuras y con la meditación, eso sería una forma. 뭔가 되는 대죠나 남바타고 다니 땀 뭔가지 대베나 아네 디가 간가 다그리스 Ok, y también hay una forma en presencial con el cuerpo, pero bueno, seguramente hablaré de eso después. Y si se recita 100.000 veces, uno alcanza la pureza completa. 오케이 요 안데스 킹세디야 레디로 다 시야면 나다 답백갈 갖고도 범진 도마서 니마 종하러와 샘다를 찡아서 좀 쓰니 두비디 제 톡체 예브데 찡아셰 어딘데 서비스 네 Tiene chi labna 10.000, ¿no? 아레레 데르바 디에스민타 50,000 largo si manda 다 60,000 gordo manda un panza sato más rápido Marcos, ay, qué padre. Ok, entonces, sí, pues es difícil, sí, o sea, no, honestamente es imposible
alcanzar 100,000 mantras largos en solo 15 días. No más no hay manera. Entonces, muy listillo, lo que hizo es 50,000 largos, que eso sí es un, ¿cómo se llama? Un ritmo normal. En 2 semanas, no, de hecho es medio rápido, pero digamos que sí, se pueden hacer 50,000 y 60,000. ¿Por qué 60,000 y no 50,000? Porque hay que sumarle 10% más. Entonces, 60,000, poquito. No, es en serio, porque esos son, te cubres por errores que puedas tener. Sí, claro. 그래. 다 쇼하들라 개체교 네가 가르에서나 아 당고야고 이제 아니 이게 자와 사 아디가 너 골론데 민도가 골론데 가르레스 Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues lo que nos está diciendo aquí. Primero, observa correctamente, analiza antes de entrar en la práctica, pero aquí nos está diciendo algo súper importante que es la meditación. 다 골론데 가르고레스나 이과샤베 탈히 히 Entonces, ¿cuál va a ser la meditación? La motivación es la motivación que quiere eh, superar o trascender sus negatividades por medio de los 4 poderes, de los 4 dharmas. 다데야 가르스나 배지 라지게리 다데 산제 좀된데 효네 코르게 기족게 맹라 참바레 에네 참베 티르와 Entonces, aquí tenemos un caso donde el Buda está enseñando, pues podemos suponer que a su círculo de seguidores y discípulos, pero encabezados por Maitreya, ¿no? Entonces, aquí le está enseñando a Maitreya. 다 마데야 데다 배지 민제 디야 남주글 파테 마레 Y bueno, aquí podemos pensar que Maitreya es un nombre y no la deidad. 와 네가 나 골론 가르스나 다 참바 닝제보다 현주선바 참바 저런 년다 디과샤야 추 히요다 히 디과타나 넵샤그레스 Entonces, lo que está diciendo aquí es, pon atención, Maitreya, porque si se poseen los 4, al hacer esta práctica, con los 4 dharmas, entonces se purifican las faltas. 딱 먼저 미루티 빼 계산으로 와 산제 전에 니동 앞자래 먼저 게 주춘도 권으로 와 치지는 매절에는 진짜되나 좀 고구 말만 인자 아지 돈도세 상한도 미나 좀 망제 고구로 봐 빼고 Y esto es algo sumamente importante porque ahora que tenemos un cuerpo humano, tenemos también este método que nos está dando el Buda desde hace 2,500 años para poder asegurarnos de tomar otro cuerpo humano y seguir practicando, porque así nada más de como estamos hoy en día, pues está difícil que lo logremos. 신딱 가르에서는 양 아주디 히보드 가르에서는 데타데 스코도르 다 히요레스 Entonces, ¿cuáles son estos 4? Son los siguientes. 다데 가르에서는 오늘 딕바딘 데부 독자 용그르베 스타티건 렌스 자고로 봐 오늘 요르 딕바딘 데부 독자 요르베 세티 당고 렌자고 Entonces, primero, antes de esto, necesitamos pensar, bueno, pero en serio, las acciones negativas, el karma negativo, es tan malo. Bueno, primero tenemos que estar seguros de eso, tener certeza sobre el karma. 네 데라가 독자시나 독스 캠도 가시 꼭서 루숭제 약지 형고고 땅 단다 아른가 모터 때 제고 칸바 제고 에 기분시 되게 여는 도가 독자시나 데부 독스 캠도 가 따티 부베나라 몽골라 그 Porque, por ejemplo, podemos decir, ay, ¿a poco tan malo? Porque puedo ver que hay gente corrupta, gente que engaña y les va muy bien porque hacen mucho dinero con lo que se compran coches y casas y viven muy bien. O sea, yo no veo
que les esté yendo muy mal por sus acciones negativas, ¿no? Entonces, esta forma de pensar también pasa mucho con los tibetanos. 다 된다 실라나 아 저거들 랭 백해서 보자고 다 부지 저거는 대대서 갈라 가보도 와 Pero es súper importante poder contestarse esta pregunta, ¿no? Porque es como si se lo explicáramos a un niño. 다 부디스나 딜레 칸다시 잡레스나 다 부디스다 르카나 세후 켈랭겐지 히샤제네 아니 지바제만 탁발로 내주 망보도가 보고 충충게 내주로 따다스 Ujú. Es muy importante poder tener certeza sobre la existencia del karma. Pero para que tengamos esta certeza, primero necesitamos tener certeza sobre la existencia de vidas pasadas y vidas futuras. Y esto lo podemos ver en las disposiciones mentales de los niños pequeños. 다 내녀 파샤네 치카셰나 딱 빼도 돌로요 이제 지나 딱 관진다 야가를 된데 라기도 지 땅가 젤 닝제 보이나 닝제 진다 야고 제라고 말 어따 된데 제온도 따디 중로지가 레면도 그랑 즉 누가 빅가마이사 Ujú, ujú. Y Am, por ejemplo, podemos ver que unos nacen en condiciones muy buenas, que no les falta nada, que tienen ropita, que tienen quien los cuide, mientras que hay otros, pues que no tienen nada de esto, no tienen ni siquiera nadie que los cuide. ¿De dónde procede esta causa? Pues la podríamos atribuir al karma. 그래 닝제 가지 너도 제메 봐 동가나 레면 두고도 닝제 타마 희기도 왔다 보도 받는데 망보로 볼 내가 또 제시해 맞네 따디 까마라래 너비 진행 가지 기브jan데 어떤데 실라온도 얌종디 유미 제메를 제그 말봐 Ujú. Y vemos que otros son explotados desde niños y obligados a trabajar y siempre andan sucios. ¿Y de dónde viene esto? No, lo encontramos que seguramente viene de su propio karma. 어 까마 따데레 나서 데 사제 강아 매도 독잡지 제중에 당볼에 유젠데 여름이 근데부터 따야면도 유대 당분에 매도디 자와 독지 여러봐 되면은 독제가 말아 Y porque se sigue que todo tiene una causa. Por ejemplo, que en el monte surja una flor, quiere decir que primero tuvo una causa, que había una semilla o algo sembrado, que además se maduró debido a que había las condiciones conducentes, pero sobre todo tuvo una causa. 어야 어떤 데 제가 다 반대 대sol로 빼대네 마음방아 야부 영향을 딱 차득디 이거 다야 돼 봐야 돼 Ujú. 봐. Entonces, a partir de estos ejemplos, podemos pensar que o más bien estos ejemplos nos van a preparar para poder practicar correctamente en el futuro. 어떤 데를 따네 땅엄마 니가 독자 시험은 정면도 땅 아야 강내만 보지도 엄마 독자 시에서 정면도 없어도 숨진배도 당고 되래 Ujú. Entonces, lo primero es tener el deseo de liberarse de estas acciones negativas. Pensar, ay, he cometido muchas acciones negativas y no quiero en el futuro encontrarme con sus malos resultados, ¿no? Entonces, este sería el primer punto, que es la conducta correcta del arrepentimiento. 어야 따되네 숨바댕이 라기다 니발은 독배 또 땅엄마 된 정면도 없으면 유바체네 따지만 된데 짱 시그면 따디 인데 독자 독 숨바테지 Ok, Aneñipa. 니바데 제일 나와 Ok, 님도 bueno, entonces saltamos al tercero, que es el poder del opuesto a la falta, es decir, si cometimos algo negativo, tenemos que hacer algo que sea contrario a esa negatividad. 어야 다 되네 시바타마데 거르레스나
다 가게 갑라 장죽심 닝제 곰바 텐데 지거 장죽심 곰바 다 잠로 텐데 딱 간데 도지 선버 땡지 또 되와야시 땡사 Y después tenemos el poder del soporte, que se refiere al... Un momento. DN, Tengi Top, Tensa, Dorje Senpa. 어 간데 도지 선버 가게라 잠로 심지 텐데 지그리 따따 도지 Ya. Ok. Sí, entonces estaba en lo correcto. El poder de soporte es tomar refugio y generar bodhicitta, pero en el contexto de Vajrasattva como el soporte o como el objeto hacia donde acudimos. 다 디숨 카르시나 꿀로네 유아지바 땡도 카르시나 다녀보 군데 쪽에 더블 디바 다야 돼 Entonces, estos tres, el arrepentimiento, el poder del opuesto a la falta y el poder de soporte, es lo que nos lleva a generar la conducta correcta del antídoto. 다 고대보시나 디바디 생 나자지리 생 나제 누바지리 Porque, puesto en otras palabras, podríamos pensar que estas negatividades son enfermedades en la mente de las que queremos deshacernos. 다 루그 나자 차발라 맞아 답기 가져요 Por ejemplo, ¿qué métodos tenemos para curarnos de enfermedades del cuerpo? 깨서 깨 Medicinas. medicina solo no Dejar el azúcar. primero nga naza de drink amji 들어봐 당 가게 냥형 amji 들이 Primero voy con el médico. médico doctor 다 맨데 림바 반자 사바제 parecido oye doctor manza saba nichi 직관 잡으세 Entonces aquí el doctor sería como Vajrasattva, algo parecido. 다 디나래 당부 승집에 또디 가르래 Y después, ¿cuál sería en esta analogía el arrepentimiento? tu permo malo no toma servicio no azúcar no sal ta dirba do mucho azúcar otra tache ta niempo cuando yo me top saran do fue top te suma Y después el poder de lo opuesto. eso parecido que es no ahora primero tan yo no toma azúcar no toma así no toma carne comi otra 다 디제 권에 암지 때네 켈렌셰 디제 강가 담메 사다 디제 강가 띠다 맨주 그런 바로 봐 담메 사와들 봐 숨바 담메 사와 El tercero sería similar a la medicina, es decir, seguir la prescripción del médico. 다 메디시나 디 찹데 거르데 ¿Y cuál sería, cómo se representaría la medicina? 다 림반자 사바 초가체나 직데 메디시나 티네 시루키아 니요로 봐 다야 디 나레 니디 나자 두자 인도 니요로 봐다데 거르데 Entonces, ¿cuál es? mandar ¿qué mandar? ¿Cuántos mandar? No. Primero fue arba. 100,000. 다 나자데야 마파야치도 니마르 니사직자직 사야 메사야 니마르 두숨 사야다 나자데 장마셰야레 다스루케 CM밀 다디치버 네 Entonces, sería, otra vez, si la analogía es seguir la prescripción, entonces en este caso sería el método sencillo, que sería todos los días 21 veces, o el método intenso, que sería un retiro de 100,000, que esa sería la prescripción. azúcar 아비데데 파리스 닌다르 유메사야 되는 거야 파르기요 마라 미베 자야다 mendo가다 어디리야 파르기요 마라 Y, por ejemplo, si
dejamos el azúcar, entonces la enfermedad no se incrementa. 어디래 따세면 따 세루키아는 짱마샤 어디로 봐 대체 따디 더블더블이 문에 더블더블이 내 티티가서 쯤momen다 딴 더블더블 도가스 Entonces, en serio es así. No es de chiste, sino en serio que es así. 어디래 쳇단기 어디디간다는 간조 어디디바 다바 tel라 따 가르요레 스나 따단기 간조 튠점을 째바 잘라 베타디 아니 마사디 직삼노 땅 말이 년보 또 비고네 나사 도지선바야고 금체는 되는 남식 소고 추두야 멜람 땅바 하나 캄 데보 Ujú. Y entonces, por medio de observar correctamente el ritual y demás, estamos obteniendo también beneficios a nuestra salud, pero sobre todo beneficios mentales. Estamos poniendo una buena disposición en nuestra mente. 대체 니바데 아니 두고 사바 콤바 멜람 땅 Durlo, zarpa. 콤베 멜람 땅으로 왔다 땅이 Ya, Jacobson. Ok. Y lo que se manifiesta durante un retiro, por ejemplo, cuando ya hemos purificado, es que nos vemos a nosotros mismos, pero como muy bien, muy cómodos. O soñamos que compramos o adquirimos ropa nueva. 아니 바냐 다 수부투아 O que nos estamos bañando. 아니 직 쪽밥 땅와다 쪽밥 빼둑자 쪽밥 다 장마셔 어때서 O que estamos expulsando suciedad o que estamos vomitando. 아니 라마 텐데 빼닝지고 텐데 제와 O que nos encontramos a nuestro lama y está muy contento. 아니 매도 망고통 O que hay un prado con muchas flores. 아 매도 세부 젠냐 말다 매도 세부 젠냐 샤르 아니 풍구가 카야로 당게 풍구 휴글 카로 당쇼 홀런도 말음다나 다디 안테스 니엠버 시다르 Que o puede, ajá, tiene que ser un prado no como cortadas en un florero, ¿no? Esas no. Pero flores todo ver amarillo molde de casa pungu Ujú, el tallo. no pungu ¿Burro? burro lleva flores amarillo todo ese poco mal sueño No entiendo, pero mare pungu shon ba hagura pungu shon montar medo sebo chanjang flores amarillo con flores amarillas. Montar un burro con flores amarillas. o tiene que llamar antana des deba duwa ya comare Ese es malo. flores mucho muy bien ta chik tu lo saba roba o tendría que me lan tan pena en de cuata de tares Todo eso son sueños de que hemos purificado negatividades. o te che en de en ganzo o tendría que la en simpatia buche ta diga de ne en que de jonche ta du sin perjante te sani la comer Ujú. Bueno, y todo lo demás en la, ¿cómo se llama? En el ritual, que es, por ejemplo, cómo se hace el ofrecimiento, el néctar, todo eso, ya lo veremos posteriormente. o ya ta pregunta inda chenzo Ane, pregunta dadun chi lagido. Akusela. dadi nge de tijera mi shoka de Ok, dadi ya, sani mi yunde je mi mendo ya bueno, ta chenzo ¿quedan preguntas? Hola, ¿pueden repetir el orden de los 4 damas de los 4 poderes? Los 4 El damas, orden el orden. cabe destacar que viene dentro de la
de ritual. Ajá. Entonces, como los explicó Geshe-la, que no quiere, que es otra vez su acercamiento, no quiere decir que es el único acercamiento, es arrepentimiento, lo opuesto a la falta, el soporte y el antídoto. Pero en realidad, generalmente se va a empezar por el soporte, porque se empieza con refugio. Cuento 3. Y también el arrepentimiento puede mostrarse de manera explícita o de manera implícita. Ahí está en la pregunta. Ok. Me queda muy claro aquí cuando habla de cómo hago para hacer la pregunta. Más duro. Ven. Soy ya claro. ¿Se oye? Ya, buddy. No se oye. Oigo que hay gente hablando, pero no, o sea, oigo gente que dice bla, 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 y después oigo gente que pregunta. Ok. Quiero preguntar sobre la diferencia entre el poder del opuesto y el antídoto. Si me lo Ok, puede muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dene, niempo kuntu chopa, dan, niepa le dok pe top, tik barula kiepar karayu. Oh. Da. 이빨에 도과 dob스는 동성체데 다 지망아 배나 제 작신다고 유노 오비 가고 동김에 사망고 사그면서 저라 암지 마치세 뜻이 데리 니발은 도과스 Hakoso, 지마 디 동성체 hakoso, hakoso. Entonces, el poder del opuesto a la falta lo podemos considerar como la promesa de ya no voy a hacer esto. Por ejemplo, no voy a tomar café, no voy a tomar azúcar. Es decir, no voy a comportarme de la manera opuesta a lo negativo que hice. Ya no voy a hacer esa negatividad. 원나 나 맨날 콘로 지금에 잠들 자금에 세 뜻고 디발에 담제 여러 어디리 Por ejemplo, sería no me voy a enojar, no me voy a pelear. Sería lo contrario a lo que nos llevó a la negatividad. 땅아말란 유바 치발라 동성 아 사바 강가님 부분도 좁에 톱 견제를 디제 강가님 부분도 좁에 톱 그러바 Ujú. 디발라 유바 Mientras 제나님 부분도 좁에 톱 que la práctica en sí, que no solamente es el mantra, puede ser otras prácticas virtuosas, todas estas estarían incluidas dentro del antídoto. 어디를 봐 땅지 되나 맨주 시고 아래 맨사나 맨주를 딱 강가 찍버 봐 잡아도 님 부분도 좁에 톱다 맨주 찍버 Ujú. Que sería como tomarnos la medicina que nos que nos recetó el médico. 따디 ndokbe 톱디 문에 갈래 가고 따디 이제 계신 보러 계란체 Pero en realidad lo más difícil es el poder del opuesto a la falta. 딱 딕파체는 레버 독자디 문에 수술로 강에 용기 독기 문에 레샤세 따디 나도 계란체 갈래 가고 랑가 당부터 데려 봐 Porque lo más difícil en el camino es realmente estar convencidos de que esta acción negativa va a tener un efecto negativo que vamos a experimentar. Eso realmente estar convencidos es dificilísimo. 미 마마에서 하던 저 충돌로 와 아나 보바 관계 빼때 재미 농어마 독자 기부 제브르에서 저 구스다디 자성세도 관련 잡숑 Ujú. Pero en cambio, por ejemplo, cuando mi mamá habla de que los chinos son malos, pues eso todo el mundo, como tibetanos, todo el mundo lo ve y por ya, lo nadie lo pone en duda. Hola, Julián. 와 된대 제단계 어디 주바제라 땅도 삼모망 땅나 오 수수 섭섭체 다 현다 파샤 수수 레가나 섭섭체 딜랑가 땅다 만로야 줘로 다 레가이나 카리나 다 띵문에 레리 섭티가네 이시케기도 수수 제하면도 가서 수수 삼모망부 땅네 영어버디 다 제하면도 가 Ujú. Pero también esta parte del opuesto a la falta se puede mostrar de muchas maneras, porque o abarca muchas maneras, en el sentido de que puede ser acciones específicas que hacemos o una actitud
que tomamos. Entonces, es algo muy vasto, pero a lo que apunta es ser opuesto a una falta. Ok. Ya, Juliana. Julián. Julián. Hola, buenos días. Tengo una pregunta y es, ¿cuál es el criterio usado para decir que algo es una falta? Y no llegar al extremo de que todo es una falta, o sea, que todo es falta. Entonces, ¿cuál es el criterio que uno puede usar para... Ane de cápsula, ñepa, tungwa, carere, dikpa. Ota te DPC. Dikpa se di karre sena. Nga dabu chiki. Pachuk sewe na pachuk seya ki kuilo. O tene sewa ndoya. Ane kari na segi na tama drekson samba pazola. Ta leka diye ganga dikpe leka re. Mikye warwa hien nube leka inza. Dikpa mikye wa ache. Por ejemplo, una negatividad sería que tengo la motivación de matar una vaca, mato a la vaca y después pues digo, pues sí, ya la maté. Algo que reúne estas, y esto es algo no virtuoso. Entonces, algo que reúne estos factores, pues estaríamos hablando de negatividad. O teacher. Ale mel kecha dukja ji hebe na ta kecha dukja he ya bolong hyong ma za phato kora da leka de tikbe lekar ba. O, por ejemplo, también hablarle feo a alguien. Entonces, tenemos esta motivación de le vamos a hablar feo y lo hacemos, pues eso también sería una acción negativa. O de tikbe leka che. Todas, por ejemplo, este tipo de cosas son acciones negativas. Ta dine ma nga zo ta di nge bena pachuk jik se bena se sa na ta kama chengni jeli mem cha ji sa do wa. Ta di kar se na nge samno la gwa tar. De chong ro ba. Chugya di ta bhaksha se ro. Ta di nuba chamra ba. O ta di tikbe bhaksha. Ta chamra se. Por otro lado, con el ejemplo de la vaca, queríamos matar a la vaca, la matamos y ya, está muerta, ¿no? Entonces, esta acción no solamente queda como, pues ahí, sino también tiene un impacto en nosotros y es que deja una huella o una impronta. Paréntesis, esta palabra me parece muy bonita, impronta. Deja una impronta en nosotros y eso es también algo que necesitamos purificar. 다 동안세대 치다 대소를 치다 유지 말아. 나라 가르스나 잡아야 돼. 나 바죽 세게면 켈렌 버봐. 켈렌 대단 개베차네. 동안리. Pero, por otro lado, podemos hablar de una caída moral y eso ya es un poquito distinto. Por ejemplo, yo soy monje, entonces yo he tomado la decisión de no voy a matar vacas. Si mato, entonces eso sería una caída moral. 아니 켈렌에 메좀 동안리 말아. 딕바 미슈. Para alguien que no ha tomado este voto, entonces esta misma acción no sería una caída moral, solo sería una negatividad. 어 대대지. 단님이 켈렌이도 켈렌들 된 펜도 뺨만 고용 거 봐야. 베데 켈렌에 미치기 바죽 주소 잡으나 수능 납주이나 안솔라 다 수능 야학서 샤르고 와고 켈렌디 유산 디 펜도 요래 양안서 바죽 주소 잡으나 Pero entonces también haber hecho estas promesas tiene su parte buena porque si tenemos que una persona está una vaca y no la mata, entonces digamos que acumula 500 puntos de mérito. Pero alguien que que hizo esta promesa de no matar, acumula, digamos, 1000 puntos de mérito. Entonces, también se acumula mucho más mérito por mantener la promesa. 나 바죽지 다나서는 바죽 싫어하시는 게 소자긴다스 나 소자기면 다스 켈렌 유나
so jandu sunum tabje ki mangir wata kelen yudu digi kepsare ya kelen mena doa menduk tene kelen machene yaga duksam desam yo. Ujú. Y eso es lo que pienso, que como se acumula más mérito ante no hacer una acción negativa que alguien que simplemente no la hace, cuando uno hace esta promesa de no hacerla, se está acumulando mérito, considero pues que son muy buena idea, es muy buena idea hacer estas promesas o compromisos. Tan de negro que nga jakwa chano du nga khala gonda khala sagme tene jakwa chana ya bu mundu sam de na kewas ke mare dige gonda khala se yo mare. Que, por ejemplo, también si pensamos, ay, no, estoy muy gordo, no voy a cenar, esa saltarse una comida en sí no es una virtud. Dele ta jakwa chawo na ta nga gonda khala jung sang mundu gonda khala sa na di mi mangbo le pemba hyo molong jak ta gonda khala ma se ve jikbar wa. Andi kelen che na sonum yore tene ta na sondu sonum pedo wa. En cambio, decir, ah, no voy a cenar durante un periodo de tiempo determinado para el beneficio de todos los seres, entonces, por medio de esta promesa, se está acumulando mérito de manera continua, porque hubo una promesa de por medio. Chudum se ti kan le lebro wa. Ujú. Esto, pues, tiene que ver con la disciplina ética. Yo no peleas la venati jamde maja basang ke gwa chagyo mar tane so nga jamde jag mendas kelen chebe no Ujú. jamde pambe no pesunum se pendo urba Si uno no se pelea, pues eso no genera mérito, pero si uno promete no pelearse, entonces así se genera mérito. okay William. Gracias, Geshe-la. Sí, quería hacer una pregunta hace un momento. Geshe-la nos decía que si se recitan los 100.000 mantras se alcanza la pureza completa. Ujú. ¿Podría definirme y ampliar un poco esa idea de qué es la pureza completa? ¿Qué trae esa pureza completa? ¿Cuáles son sus cualidades? Ujú. Ane nampar dakpa gyuro de nampar dakpa seya de kiecho yonten kare kare yore. Oh ale bomjing de bana namba ta ko juro Ujú. tati chue wo ju seta sige wo ¿Otra presentación? namba ta ko tani sí Para nampar dakpe dagni gyur. oh da ni si du da ni de chigo de wa chigo solo ¿Ane? namba ta ko asano ta español lemba urbe Puro. oh solo puro solo lemba Nampar dakpa. Ok. Ujú. Y en nampar de cápsula solo mare de chasang. meme dani Ok, bueno. Entonces, dani de solo che podemos. number ta ko asano Ok. ta Por de do ange la ko das. ta bomjing de vi na va ta karesana ta mi español yo no sé number ta ko asala number es lembao solo dentro pero va Ujú. Solo limpio. o solo lemba kare laure number digbe number de ta ko otere Te vas a hacer solo limpio. o dire va chekti kasana bomda ande juna number ta ko dani juru kare number ta ko digbe number ta ko res Que vas a estar solo limpio de negatividades. gole karsana to ya phigi mare salab sarba chekti ni tugur kuran chugo marwa gole ya phendu marda tene gole thagirda su ikba Ujú. Entonces, de la cabeza a los pies se queda estar limpio, no de suciedad, sino de negatividades. 자 오늘 온디에도 tablet come ta야 나사 마피바체 아시루기야 이 배짱마 차그리스 나사체 Entonces, si todos los días te tomas
una pastilla no va a aumentar la enfermedad, pero si tienes una cirugía, se quita completamente. 어디 잡아도가 즉 Algo así parecido. poco parecido. Ya, Ana. Gisela, Pero, perdón, un segundo, no entendí, o sea, no quedé en las mismas. ¿Qué es la diferencia? Vale, Ruto. Entiendo Ya, Justamente que no elimina la totalidad de las negatividades, sino una parte. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? No. solo limpio. 같이 해서. De Chesan, de Dakpa Seya de Labna, de Nampar Dakpaina, de Yonten Kareyore. 이거 매봐. 동서로 봐. 동서 진짜라 편주 그 말에 원래 배타기리 슬람도 색딩이 튀고 봐. Ok, entonces va a estar completamente limpio de negatividades. Los 5 agregados están completamente puros. 야, 이거 매나 라좀 바짝 말다. 녀모 되어로 봐. 하나 하산이는 이상하고 봐. Y si uno no tiene negatividades, uno se convierte en destructor del enemigo. Por lo 얘나 tanto, 되네 세르기야 삽삽셰베 되네 하. 지만 나자 중 용그 말에 랍툭 말바다 쓰지 하. 칼라테 디야고 마제나. 지만 나자 요양 냥가 요로 봐. 어디야 찍고. pero si uno tiene cirugía y se cuida, entonces ya no vuelve la enfermedad. Pero si no se cuida y vuelve a tomar azúcar, es posible que otra vez se dé la enfermedad. 바르시도 야 다좀 봐 말다. 다좀 봐 차와 말. 딕바타는 남자. Entonces ya no eres un destructor del enemigo, inmediatamente vuelves a ser un ser ordinario. 다좀 봐 차와라 녀모 방고로 봤더니 녀모 갈래가고로. Otros 100.000. Convertirse en destructor enemigo es que has abandonado todas las aflicciones mentales. 오케이. Pero 오케이. eso no se logra solo cuando se llega al nirvana. 세가도도 맞아. 야, 원래 예. Ñangen rebe 아우. de Rachonpaina, tiene Ñangen le depa rebe. 와, 다좀 봐야나. 다 녀모 바래. 녀모 배 달래 좀 봐나. 다좀. Ujú. Pues sí, porque aquí en el destructor enemigo son las aflicciones mentales y destructor pues es que las ha aniquilado. 야, 다 아나 마리아. 아나 마리아 perdón, aquí se. Hola Alex. Alex, quisiera preguntarle a Gisela, ¿cuál es el mejor método o la mejor forma para lidiar con una discusión, una pelea o una demanda sin crear tanta negatividad? Cuando uno tiene una discusión o un problema serio con alguien y le toca inevitablemente tener algún conflicto. Ujú. ¿Sí? Ok, Geshe-la dene hacha de Kangel Chenpo Chiyore. Ane de Karesa Kiabri Kiaya Dela de Macheya Yomare. Dene Kiabri Kiagire. Yina Yang Dendretson San de Kandres Nopa Nyungsho Chegire. 오케이. 뭐 벤베 공다다 디는 저 되더라. 다 딩에 좀 지키게 고스. Bueno, les voy a contar una historia. Mi hermano mayor. Takura chichik sebro ngom chichik kel toyo tichune re. Chidi ta ramango se. Dine thongbe nyokda cheto. Ana ko shul mayo yungna higmar ba chi chul duro. Ni kel dota shul yus. Ta dipe dikba chambor ba chi dikba seba. O dindere. Entonces, el otro día le estaba contando de mi hermano mayor que mató a nuestro perro atándole una piedra al pescuezo y lo aventó al río. O sea, no solamente lo mató, sino fue una... Morte mutele hermano mayor. Además Y era no mure awa. Para ta kasinare kasinga tojibe samdedu ne tende je samno tambi kola. Y ahora que estuve haciendo el retiro de Vajrasattva, estuve pensando en él. Él muría más tiempo. Ella se murió. Samlo tan Quran de yub samlo tan.
Ujú. Entonces me lo visualizaba que estaba junto a mí. Ana doje sambe nga se, doje sambe tukala nga ko ne ti duzi junshe ne, ene kurang ke dipa taya. Chik tine ka nyomo, dipa ka nga ma tsanga soya. Y visualizaba que de el mantra en el corazón de Vajrasattva se emanaba un torrente de néctar que limpiaba sus negatividades. Ana kurang shen mangbo nga zo kato chiya ke mendo wa. Pues no es, o sea, esto es algo que visualizamos, no es algo que podemos hacer directamente. Ta banza sabar raba ha re, ta chiran ra yin das. O te, Mm, nge tene chebe, chiel nga ra jibo du shung, tes dipa de ta onda sam, ta nga ra jibo shung, ta timi kyu, tangpo be sam kyo so ko ngone chip tende se vre sam. ujú. Entonces, pues esta es labor de Vajrasattva, ¿no? Más que nuestro. Nosotros no podemos evitar, en este caso, incurrir en cierta negatividad, pero detrás de eso deseamos la felicidad del otro. Ngo ti kwa de, chitang choge no, pe yakbo do, ta di kano choge kano sani jima, sa pimba la tongre es. Ujú. Que eso lo vamos a ver con más detenimiento el próximo sábado cuando veamos el ritual, porque ahí está muy claramente dispuesto. O tende che tange, o ti ta taki yaksho re sha, doje sembe raba ha. Ese me parece el mejor método, dejar que que Sattva cumpla su labor. Ah, ngo ma su santi tala la ma, ta shake ngone zemore jis. Shake ngone songo zer, nga di semle pembo chung. Ujú. Claro, eso. Yeshu ki ta jisis layan zambule pebe na, tangpo tende songo re das. Ujú. Ngel kirang jomba ti kirang ki shidas. Kirang jong ma jeba todo pada jisis labden te yong ma res. Kirang jomba kirang shis. Kirang man jomba la nge roba chigo. Tende nende songo songo. Tadi drabos do nga do. Drabu do. Ajá, ajá, ok. Bueno, entonces esto es algo que dijo su santidad Dalai Lama, pero es más un chiste, ¿no? Entonces, dirigido hacia los cristianos, que pues Cristo murió en la cruz, ¿no? Entonces, si viniera otra vez a la tierra, le dirían, ¿pero qué? ¿Tú no te moriste? Pues si te moriste, pues ya te moriste, ¿no? ¿Qué haces aquí? Y bueno, si no te moriste, ya mejor ponte a trabajar y ayúdame. Hotel. Tang nga zo tana nga do chi pinja dukja chi jambe ja dong chi yu na nge pha jambe ja sa ma. Yin na yang ta mi trim yore te so trim ndo ya da. Empige chi trim do ya da te so mi ba yak ze. Mas tele hen de che la ga che. Jambe so so ma jam penen su ka ze jam na jam. Ta di jambe jam ta shu ma ba. Nga na Ujú. pa de chi re. Entonces, igual, por ejemplo, con mi hermano, pues no había otra manera más que pelearse con él, pero le dejo la labor de encontrar un método que lo beneficie, pues alguien que sea más hábil y más inteligente que yo, y mantengo mi buena motivación, pero pues ya me lavo las manos de esto y se lo encargo a alguien más. Ta jambe jam na ta shu pa kya ne. Russia da di ni ta lo ni ha zer. Mi melen ge dola do son ta ba. Jambe ja ya tong da. Tan do ta shu mon do ta jambe ta shu ya re men. Tama ke ji che re. Ta ke je chen ta je no. Jambe jam na ta je men do. Ujú. Y podemos observar en el conflicto de Rusia y Ucrania que ya llevan más de 2 años y se han gastado millones y millones de dólares, y es hora que no vemos para cuándo se va a acabar, porque también así son los conflictos, que la pelea conlleva más pelea y no va a haber fin hasta que haya comunicación. Ta chi na mu gyaran der ba. Ta dire de mu chikito. Ta jami phoba cha jang sa re de ne. Jambe jam na ta shu me ba ha ko na ta jami sin sin tin sang mu te gi yore pele tha gi yore. Phoba ma sha la ta kurang pele tha o den de chikito ba. Ti jambe ja be chi ko ta ju me kurang ha ko cha sha. Y también tenemos que China es muy grande, mientras que Tíbet es muy chiquito en comparación. Y aunque todos los 6 millones de tibetanos se quisieran pelear contra China, pues no podrían ponerse contra el presupuesto
que tiene el gobierno chino. Entonces, hay veces que es mejor no pelearse. Sí, sí, sí. Sí, China. Oh, ese habla tibeti. Mi familia todo. Oh, tibeti. Obijeno. Dalam salam. Malo, malo, malo. No escucha. Tú da dinero. Más tranquila. Hospital. Habla. 이러고 답시 tendencia 단계 답시 심바지 또 아는 만져 거 대라래 르르자 somatan jam리자 대 인사래 어떤데 이제스 Que está diciendo sobre que dice el gobierno, Dharamsala malo, es que también ahora están buscando traer de vuelta a los expatriados, a los exiliados, a partir de promesas de que la situación económica en Tibet, o sea, más bien la condición de vida en Tibet, sí es mejor que en India, definitivamente, pero ¿quieres estar bajo ese régimen? o야 Felipe. Felipe. 너무 공가 Primero estaba Felipe y después Nahuan. 너무 공가 또지 대다면 Ujú. 오야 텔레베 Sí, gracias, saludos. En el contexto de la iconografía aquí, pues de Vajrasattva, Padre y Madre, y Ujú. también de otras deidades, ¿cuál es el significado simbólico del Kapala y el cuchillo curvo? Ujú. Ok, dene geshe-la de deswa. Dorje chungme tepa danji tenso donda karayu. 어다디 디디 민가래 다 가정 가봐 Kapala y cuchillo. 어디 구지야 두비아라 두비아데 다 가르 고고래 여다 두비아 말 똥바니 똥베 이시기 녀모 두비아테레 Ujú, ujú. Entonces, en primer lugar, tenemos en la mano derecha que sostiene no, perdón, en la mano izquierda que sostiene un cuchillo curvo, que el cuchillo pues es para cortar, ¿no? ¿Qué es lo que va a cortar? Pues no va a cortar a otra persona, sino es la sabiduría de la vacuidad que va a cortar de tajo las aflicciones mentales. 오야 테나 돈이 똥베 로데 붐베 똥이 대와 빼 전부 제고로 와 답변아 근데 대와 제베 아니 대웬 제부디 가발레테레 대와테레 대동 ¿Y debo al rebo sirve? 오 타마 대웬 제부 두즈르바 Que vea, pues. Ane de Luxa Topa. 오 가발레테 타기니 어떤데 Tagara, muy bien. Y a partir del poder de la meditación en la vacuidad, se genera el gran gozo, que tiene como fruto el néctar que se recoge dentro de esta capala. 오차자 단기 백 강가레테나 상하세데 힘바지 탁 사모다레스 일라바 Ah, gonda, cotonzo. 오베나 타 베나 포무 님 제와체는 미장시 제 대와뇨 부제그바 Ujú. 이 Ah, ok, 바보 ok. 힘바지를 사모다레 Pero otra vez, recordemos que aquí no estamos hablando de la unión de una pareja normal, de una pareja humana que va a tener como resultado un hijo. No es de lo que ocurre aquí. 오디 삼로단 제아름 용문에 된데 제아 말다 문에 된데 잡아지게 된데 저는 되는 잡아로로와 이 말이 가서 삼로단야와 Ujú. Y otra vez, esto no es algo en lo que uno se involucre realmente más siendo monje, porque si uno lo hiciera, pues perdería sus votos de monje, sino es algo meramente visualizado. 아 된데 제 모바체네 대와 디기 나한테네 아니 동이기 또 레온도 arranging 대와 패치한 지용으로 봐. 어 된데 시기네 타마 드부 산지 꾸티도비야. 어따케 Y también por medio de este gran gozo que es visualizado, se puede acceder
a la meditación de la vacuidad, que finalmente estos dos, la unión de gozo y vacuidad, van a tener como resultado el logro del cuerpo del Buda. Ok, ok. Otara no do punga doje na. Ah, muy bien. Anegesela, te monla. De sa nima de llenaloa. Dene caresa chagyudebe, legyudebe. Lami gyurida. Ta ya yomi na kesa yung kesa yoma lami. Ngone. Re lami ta yom le chudel ganga lami re yung shaju yoma re. Ok, las. Tawa yoma re ane yoma re. Ok, las. Muy bien. Ngawan. Ngawa kunga doje la tibeti. Buenos días a todos. Y por favor, gracias por este regalo del Dharma. No paréis de girar la rueda del Dharma. Yo quería preguntarle al venerable Jesse Lobsang. No sé si a lo mejor mi pregunta va un poco adelantada. Me lo decís ahora. Pero yo quería saber, por ejemplo, si quisiese hacer el retiro de Varasativa de 3 meses o una acumulación de mantras, si la visualización la debería hacer en cada vez que haga 100 mantras, porque tiene que haber un descanso entre 100 y 100. Si tengo que hacer la visualización o la visualización con que la haga la primera vez de la mañana sería suficiente. Ok. Y nada más para estar claros, cuando dices hacer la visualización, quiere decir repetir la sección de el texto que dice aparezco en la forma de Vajrasattva, tengo un rostro blanco y 2 brazos, así. Opción A. O, Visualiza la letra Pan, que se transforma en un loto, en un asiento lunar. pero estás diciendo si después de cada 100 hay que volver a repetir esa parte o simplemente refrescar la visualización que tienes. Sí, continuar con los mantras, por ejemplo, hacer 1000 mantras todos los días. Ajá. Y entre cada 100, la pregunta es si refresco la visualización o si repito las líneas de visualización. La pregunta es si tengo que repetir la visualización, incluso leyéndolo, o si simplemente continúo recitando el mantra y la visualización, nada más. Ok. Va muy Muchas bien. gracias. Sí. Dene chochola de popate. Caresa tunsam caresa che dongi yore. Inayang dene kongit samsul de nima la nga chitong degire. Roa. Ine nga gyagya dene di barula yankyar mopa chasang gotsugire dene nga dorje sempa ne tukar pam ane de oser tro ane yang yana dene gya tis loloche ane yankyar gya tis loloche. Ok, muy bien. Pregunta muy bien. Ese otra sábado. Está chocolate. Tanto explicar y que lo vemos el próximo sábado. Correcto. De chocolate rojo, di nala takta yore. Chocolate choco mango yo manchando si un maro, de chocolate mango me lo. Pero es porque, claro, tiene sentido verlo con el texto para hacer de lo que estamos hablando y aparte es un pedacito en serio súper cortito, entonces es más fácil verlo con el texto. Ok, muy bien. Gloria, ¿cuál es la diferencia entre la práctica de Vajrasattva con consorte y sin consorte? Ok. Dene, 그래서 dorje senpa nampa ni yorerwa de pachikpo dan yabyum te barula que parkara yore. Oya, yo me abate chaguri. Ta chamaso ya nyokro mangori yo me abate lamire. Ya se no dice. Bueno. Cuando está solo, como héroe solitario, esto entra en el Kriya Tantra. Cuando tiene consorte, es Yoga Tantra Supremo. Otra de shakju shinge amji de drabore. Da shambate shakju ma shinge ya men chu shinge amji drabore. Kaba de yo me abate.
Ajá, entonces, digamos que cuando está solo, cuando es o es el acercamiento desde el tantra de acción o el kriya tantra, este pues sería como un doctor pues más pequeño que tiene menos campo de acción. pequeño 그래 저기 봐 강가 다니 지금 나자 강가 당긴 거 암지 줘라 나자 강가 당긴 암지 되면 그래 Ah, es como el doctor general, Médico. 네 general papá parece que es 아 como un 누구지 médico. ese 바자사바 스루키랑 parece Mientras que este es el especialista. Cuando tiene consorte es especialista. 가이스나 다딜라 캬바 가로래스나 딜라 라미당 차진일 캬바 가로래스나 라미드 짜챵보 가로래스나 라미를 마데나 상제 백글 카고레 Ok. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces de Lagme Dankar Kepar? 라미당 차진일 캬바 가로래스나 Ay, ay, ay. 타마 라미를 마데나 상제 백글 카고레 Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Yoga Tantra Supremo y el Kriya Tantra? Es que es bien difícil alcanzar la iluminación sin encomendarse o confiarse en el Yoga Tantra Supremo. 가로래스나 다 요매는 부제 지매매는 부제 말바다 Ah, perdón. 잡아다는 부제 말바 어때나 예라매는 마데나 돈이 도베 이게디 ene 상제 꾸투레 백글 Ujú. Porque, pues, sin una consorte madre, es muy difícil tener un hijo, ¿no? Si no hay una madre. ese Del mismo 코보 만져 당시 바바 마치 요 말다 돈이 도베 롤레 지우 se clava un poco con esto, pero bueno, es muy difícil tener un hijo. Pero lo que buscamos es, el hijo es la iluminación, es el estado de la budeidad. Pero otra vez, este no se refiere a un hijo físico, no es una pareja real. Estamos hablando de la mente de la vacuidad. 오케이 Ya. 오케이 오케이 다 가만히 직선단 지시도봐 알레 도지 바 칸데도 아네 딕바세 디 오늘 데부 두자 요르베 세 디강 선 Entonces vamos a dedicar un momentito a pensar en lo que hemos visto hoy y en pensar si las negatividades realmente tienen resultados negativos. 오레 primero 반자사와 케아 카라 케아스 Entonces, ¿qué hace Vajrasattva? manu tiene que hay la cual ¿Qué tiene en la mano?
Ok, tanto eso. Ok, muy bien. Parte de esta. Gyawan diye nyuto ta lama sanje lubyo she dowa che kyangma lupa diye salang goba yo chancho sumcho rembo che ma je pa na je yo che ye pa nyamba me pa yang kone kondo pe pa yo kare rewe oye chingom kanda dewa ma lu nyo ene chante sungwa tinzi jato yin kya pe se te pa pa te yo che yume tsewe di shin chen sik tumi kya ongo jambe tu ma lu njom se sa ta kanya kebe tu kyen song ka pa lo san ta kwe kya bla so Tazo. ¿Tiene Karesa Sañín? Ale, di ngani lamram